Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de todas las especies de Agapornis que existen en el mundo. Sin más, empezamos. Los Agapornis, inseparables o también conocidos como pájaros del amor, son aves exóticas procedentes del continente africano, muy populares y extendidas por todo el mundo como mascotas, debido a sus colores tan llamativos y a lo simpáticos que son. Dentro del género Agapornis podemos encontrar 9 especies diferentes y las más conocidas suelen ser el Agapornis roxicolis, el Agapornis fisher y el Agapornis personatus. Pero aparte de estas 3 especies podemos encontrar 6 especies más que son el Agapornis canus, el Agapornis lilianae, el Agapornis nigrigenis, el Agapornis pujarius, el Agapornis taranta y el Agapornis ecuindernianus. Y como he dicho al principio del vídeo, todas estas especies de Agapornis proceden de África aunque habitan en regiones distintas. En primer lugar, el Agapornis roxicolis, o también conocido como Agapornis de Namibia, es un Agapornis que habita en las regiones áridas del suroeste de África. Como ves, este tipo de Agapornis suele ser de color verde, con la zona de la cabeza y el pecho de color rojo, y la rabadilla o la parte superior de la cola es de una tonalidad azul. Además, su pico es de color hueso y sus patas y uñas son ligeramente negras. No suele haber diferencia visual entre los machos y las hembras, y en su hábitat natural suelen vivir en pequeños grupos de unos 20 o 30 ejemplares. Es un Agapornis que se ha adaptado muy bien a la vida en cautividad y al ser humano, de ahí que sea uno de los más populares como mascota a día de hoy. En segundo lugar, tenemos otro de los Agapornis más extendidos por todo el mundo, que es el Agapornis fisher procedente del norte de Tanzania. Este tipo de Agapornis en estado natural son como los que estáis viendo en pantalla, tienen el cuerpo verde, con determinadas zonas de una tonalidad más oscura que otras, con la frente y el babero de color naranja, la zona superior de la cabeza, mejillas y la nuca es de un color más oscuro, ligeramente grisáceo, y el pecho es amarillento. Sus patas y sus uñas también son de color oscuro, pero su pico es de un color rojo muy intenso. Y si te fijas bien, tienen un anillo ocular de color blanco alrededor del ojo, que es uno de los rasgos más característicos de esta especie. En este caso, tampoco existe dimorfismo sexual entre los machos y las hembras, por lo que a simple vista es muy difícil diferenciarlos, sobre todo si no se tiene experiencia y proceden de líneas diferentes. En tercer lugar, el Agapornis personata o Agapornis enmascarado es otro tipo de Agapornis muy habitual como mascota y que presenta una serie de rasgos muy característicos de su especie, como son que tiene la cabeza negra, de ahí que se le conozca como enmascarado, la zona del cuello y el pecho es de un color amarillo dorado intenso y el resto del cuerpo presenta diferentes tonalidades de verde. Es otra especie que también tiene anillo ocular alrededor del ojo, que es ese pequeño aro de color blanco, también tienen el pico de color rojo intenso y las patas y las uñas son de color oscuro, y en este caso su hábitat natural se encuentra al noroeste de Tanzania. Por otro lado, está el Agapornis canus, también conocido como Agapornis de Madagascar, puesto que su hábitat natural reside en estas islas. Este tipo de Agapornis es de menor tamaño que los Agapornis más comunes, que eran los fisher, los personatas o los roxicolis, y se puede distinguir a simple vista a los machos de las hembras, ya que las hembras son completamente verdes, mientras que los machos tienen la mitad del cuerpo de color gris, y como ves, esta especie no presenta anillo ocular alrededor del ojo y su pico es de color hueso. El Agapornis lilianae, o inseparable de Lilian, se caracteriza por ser el loro más pequeño que existe en África y vive al sureste de Tanzania, al noroeste de Zimbabue y al este de Zambia. A simple vista, esta especie de Agapornis es muy similar a los fisher, ya que incluso tienen anillo ocular, pero existen dos diferencias principales. Por un lado su tamaño, ya que los lilianae, como he dicho, son la especie más pequeña de loros, y por otro lado, si analizamos los colores de su plumaje y los observamos bien, podremos ver que se distribuyen de forma diferente por todo su cuerpo, puesto que mientras que los fisher tenían el pecho de color amarillo, en los lilianae el pecho es de color verde. Esta especie de Agapornis suele ser menos confiada que el resto, por lo que muchos criadores encuentran dificultades a la hora de su reproducción y por ello no es muy habitual encontrarlos en cautividad. En sexto lugar, tenemos los Agapornis nigrigenis o Agapornis de mejillas negras, que como su propio nombre indica, es una especie de Agapornis que tiene las mejillas de color negro, la cabeza y el pecho ligeramente anaranjados, con el cuerpo cubierto de plumas de diferentes tonalidades de color verde. El pico de esta especie de Agapornis también es de color rojo, con la diferencia de que en el nacimiento del pico se puede apreciar un color ligeramente rosado. Si no tienes mucha experiencia con los Agapornis, puedes llegar a confundir esta especie con un Agapornis personata, con uno fisher o incluso con un híbrido de estas dos especies,
ya que a simple vista tiene rasgos similares a ambos tipos de agapornis, pero no debemos confundirlos, ya que los Agapornis nigrigenis es una especie de agapornis que habita en el sudoeste de Zambia. Por otro lado, el Agapornis pujarius, conocido como Agapornis carirrojo, es también una de las especies más pequeñas que se conocen de agapornis. El color de su plumaje es ligeramente verde, aunque esta especie por debajo de la cola tiene una combinación muy llamativa de colores, con plumas de color rojo anaranjado, negro, terminadas en verde, y en el caso de los machos, tiene la zona de la cara de color completamente rojo, al igual que su pico, mientras que en las hembras, la coloración roja de la cara es mucho más suave y tiende a ser de un color amarillento o anaranjado, al igual que ocurre con su pico, que es de un color más naranja. Esta especie se encuentra en libertad al sur de Tanzania y al norte de Zimbabue y Zambia. En octavo lugar, encontramos al Agapornis taranta, que es un tipo de agapornis con un tamaño superior al resto de especies, originario de la zona de Etiopía. Este tipo de agapornis tiene el plumaje completamente verde, excepto las plumas de las alas que son de color negro, su pico es de color rojo y presentan dimorfismo sexual entre machos y hembras, puesto que mientras que las hembras tienen la cabeza totalmente verde, los machos tienen la frente de un color rojo intenso, y al igual que ocurría con los agapornis lilianae, son agapornis muy difíciles de criar en cautividad, de ahí que estén poco extendidos como mascotas. Y por último, encontramos a los agapornis ewindernianus, que es un tipo de agapornis prácticamente imposible de ver en cautividad, puesto que su alimentación se basa en higos que exclusivamente se encuentran en su hábitat natural. De ahí que ningún criador pueda mantener y estudiar esta especie, porque sería realmente muy costosa, ya que es prácticamente imposible conseguir ese tipo de semilla y concretamente sus higos, y porque tampoco tenemos muchos datos sobre cuál es su comportamiento, por lo que aun consiguiendo algún tipo de pienso o un alimento muy similar nutricionalmente a esa semilla y a sus higos específicos, tampoco sabemos cómo se adaptaría esta especie de agapornis a la vida en cautividad. Esta especie es nativa de África Central y Ghana y como puedes ver en la foto es bastante peculiar, ya que tiene un diseño completamente diferente al del resto de especies que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, ya que el plumaje de su cuerpo es de color verde con diferentes tonalidades. En la zona del pecho el plumaje es ligeramente amarillo y con un rasgo bastante característico, que es que tiene una banda de color negro en la parte posterior del cuello, y en este caso el plumaje es igual tanto en los machos como en las hembras, por lo que es imposible diferenciar su sexo a simple vista, y las patas y el pico son completamente negros. Para finalizar el vídeo, tienes que tener en cuenta que dentro de cada especie de agapornis podemos encontrar diferentes mutaciones, o lo que es lo mismo, diferentes colores de agapornis dentro de una misma especie, lo que podría llevarnos a confusión, sobre todo si no estamos familiarizados con estas adorables aves tropicales. Todos los agapornis que he enseñado anteriormente son las especies tal cual las encontramos en su hábitat natural, es decir, cuando no presentan alteraciones en su color, por lo que estas especies en la naturaleza son únicamente de ese color, pero tras la selección del hombre y tras llevar muchos años criándose en cautividad, han ido apareciendo nuevos colores diferentes que se han ido fijando y de ahí que hayan surgido las mutaciones de agapornis, que son agapornis de una determinada especie, con las mismas características que el agapornis ancestral, pero con alteraciones en su color. Si quieres más adelante, podemos hacer en el canal un vídeo en el que expliquemos todas las mutaciones de agapornis que existen en el mundo, así que si te interesa este tema, déjamelo en comentarios y si me lo pedís mucho os lo preparo más adelante. Incluso también hay que saber distinguir entre agapornis híbridos, que no es más que el agapornis que sostiene el resultado del cruce de especies de agapornis distintas, y que si quieres también podemos ver más en profundidad en futuros vídeos. Pero a modo de resumen, los agapornis híbridos son agapornis que guardan características propias tanto del padre como de la madre, es decir, que tienen rasgos de una especie y rasgos de otra, y en algunos casos, dependiendo del cruce de especies que hayamos hecho, pueden ser fértiles o no. Pero como digo, si te interesa este tema, déjamelo también en comentarios y lo veremos más adelante. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete gratis pulsando este botón para recibir nuevos vídeos de agapornis cada semana. Por aquí te dejo un vídeo sobre cómo saber si un agapornis es macho o hembra y como siempre, te espero en el próximo vídeo.